quienes saben de la materia, los especialistas dicen que en promedio una víctima de violencia de género tarda aproximadamente 7 años en denunciar a su agresor. Cifras que por supuesto que impactan, duelen y que tenemos la obligación de trabajar en conjunto para erradicar la violencia. Es por eso que Televisión Nacional de Chile, junto a nuestro programa y en alianza con la Fundación Soy Más, te invitan a reflexionar a través de un espacio aquí en Carmen Gloria a tu servicio. La protagonista de la historia de hoy es Luna. Desde muy pequeña sufrió violencia y abuso sexual, sin tener ningún resguardo ni apoyo en su entorno familiar. Soy Luna y quiero contar mi historia para ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo y para alentar a las que se niegan o los que se niegan a creer lo que les cuentan sus hijas. De chica yo vivía en un blog que tenía una plaza al medio donde jugaba todos los días con el Mario. Era mi vecino y mi mejor amigo. El papá del Mario me violó durante mucho tiempo. Mucha gente me ha preguntado a mí por qué no dije nada. Pasa que no entienden que yo era niña. Y si los adultos que están a tu alrededor no te dicen nada o... No sé, pues, ¿cómo yo iba a saber que lo que me estaban haciendo estaba mal? Mi mamá se hacía la loca porque... Yo creo que porque le había pasado lo mismo y como que se borraba. Él y mi vecino me explicaban que esto era un juego nomás, que era normal y que yo tenía que guardar el secreto. Después me puse a pololear con el Esteban. No me gustaba mucho, la verdad, pero bueno, era el primer hombre que yo sentía que se preocupaba por mí, porque me abrazaba y de alguna manera yo me sentía segura en ese hombre. Pero con el tiempo ya después se puso controlador, me empezó a revisar el celular, no me dejaba salir con mis amigas, me decía que ellas eran mala influencia. Y yo, tonta, también me alejé de todo el mundo y me quedé con él. Nos fuimos a vivir a una toma que había en Puente Alto y ahí me di cuenta que estaba embarazada. Y yo trabajaba sin parar para armar mi casa, para tener plato, para tener un vaso, un colchón, algo para mi casa. Y para poder estudiar tenía que ir a la sede, sí, porque era el único lugar que tenía luz e internet. Y una noche que estaba estudiando en la sede, el Esteban llegó para allá. Me fue a buscar súper enojado y me insultó, me dijo que yo andaba con otro gallo, que me metía con muchos hombres y ya me quedé callada nomás porque esperé que se le pasara como siempre y que se fuera. Y cuando volví a la casa, él estaba rompiéndolo todo. Y había tirado benzina en mi casa. Me quemó mi casa. Me acuerdo que esa noche me dio una crisis de pánico y entre los gritos y los insultos y todos los empujones del Esteban, me caí, me pegué súper fuerte en la guata. Sangré toda la noche y... Nada, pues como al día siguiente tenía que trabajar, me levanté nomás y salí. Salí entre medio de los escombros y me fui.
A los 6 meses de mi embarazo me dijeron que iba a tener una niña. Estaba esperando una niñita y que todo iba a estar bien. Cuando me dijeron que iba a ser mujer, pensé que cómo iba a traer una persona al mundo para que viviera lo mismo que había vivido yo, que viviera lo mismo que me había pasado a mí y a todas las mujeres de mi familia. Y que venía pasando en mi familia por años, siglos. Decidí ponerle a mi hija Mar. Mar. Para que fuera fuerte. Decidí así como las marejadas en el invierno. Quería que mi hija empezara su vida con un nombre que llamara toda esa energía que tiene el mar, toda esa energía que íbamos a necesitar para salir adelante. En Chile, el 36% de las mujeres declara haber sufrido alguna vez violencia psicológica, 16% violencia física y 7% violencia sexual. Cifras que duelen y que debemos trabajar para poder erradicar. Es por eso que TVN junto a la Fundación Soy Más te invitan a reflexionar a través de un espacio aquí en nuestro programa Carmen Gloria a tu servicio. La protagonista de la historia de hoy es Gabriela, una joven que como tantas otras buscó la protección y el cariño que sentía que no tenía, pero en el lugar equivocado. Soy Gabriela. Mi infancia fue dolorosa. Me angustiaba no tener mamá ni papá. Nos crió mi abuela. Y aunque estábamos bien cuidados, no nos faltó comida, ni techo, ni una cama. El cariño nos sobraba. Ella era muy dura. Los gritos, los golpes. Los golpes eran las únicas herramientas que conocía para educar. A los 13 años conocí a mi primer pololo. Él era 7 años mayor. Señales de que era violento hubo. Pero tenía 13 años y no la vi. Lo veía reaccionar exageradamente en la calle ante las provocaciones de otros hombres. Pero la violencia entre hombres no era algo desconocido para mí. La primera vez que me golpeó, tenía recién 15 años.
creo que fue el inicio de mi parálisis. No lo vi venir. Yo estaba hablando con su primo, se puso celoso. Recuerdo no haberlo sentido bien. Tuve que tocarme la cara para comprobar si de verdad me había pegado. Tenía tanta pena. Luego de un rato él me pidió perdón. Me juró que nunca más se iba a repetir. Me dijo que me quería, que me quedara. Y me quedé. Llevábamos algún tiempo viviendo juntos cuando nació nuestra hija, mi querida Mara. Creo que a ella le he cumplido bien. Me he preocupado de que reciba dulzura. Intento hacerla reír, que se sienta amada, contenida, que no le falte cariño. Porque cuando te falta cariño lo buscas en los lugares equivocados. Con el nacimiento de Mara, los celos y los golpes aumentaron. Felipe me fue aislando de mis amigas, de todos los vínculos. Incluso cerró mi Facebook. Todo mi apoyo y seguridad venían de él, solo de él. El miedo a quedarme sin casa ni comida para mi hija hizo que me volviera con más fuerza la parálisis. Siempre le tuve miedo. No sé bien por qué, pero era abismante. Cuando se drogaba era capaz de todo. Me amenazaba con quemar la casa de mi abuela. En una de las tantas peleas, Felipe olvidó que los golpes que se dan en la cara son visibles para los otros. Pero en este mundo habitado por personas que prefieren hacerse los ciegos, no mirar e incluso ignorar la violencia, también hay redes de mujeres que se acompañan, que miran de frente y te dan la mano. Había encontrado la fundación y el apoyo de mis nuevas amigas y de las personas de Soy Más que me ayudaron a decidirme. Realicé la denuncia. Me atreví. Después de tanto tiempo, me atreví a moverme, a salir de mi parálisis. Y dije, listo, fin. Se acabó.
Soy Julia, la menor de 3 hermanos. Mi mamá se fue de la casa cuando yo solamente tenía 2 años y nos quedamos con mi papá. Él siempre se esforzó demasiado en ser un buen papá, cuidándonos de que nos faltara nada. Yo trataba de ayudarlo en lo que podía, ganando algunos pesos, trabajando. Aunque a él no le gustaba mucho. Tampoco le gustaba mucho que estuviera creciendo. Crecí mucho. A mis 10 años ya parecía que tuviera 18. Fue en esa época que un trabajador de mi papá, que tenía más de 30 años, me empezó a perseguir todo el día. No me dejaba tranquila. Me tocaba. Me molestaba. Cuando cumplí 12 años, le conté a un amigo lo que me estaba pasando. Me dijo que le tenía que contar a mi papá y me envalentonó para que me atreviera. Mi papá encaró al tipo. Pero él le dijo que yo lo había provocado. Y yo siento que mi papá dudó un poco de mí. Como una niña de 10 años va a provocar a alguien. Finalmente mi papá lo echó de la casa. Pero yo no sentí tanto apoyo. Porque yo sé que él pensó que algo había hecho yo. Y esa pequeña duda, ese titubeo de un segundo, yo lo tengo grabado hasta el día de hoy. A los 17 años conocí a Nicolás. Era chica, pero creía que me lo sabía todo. Su familia trató de advertirme. Una tía me dijo, si él te llega a hacer algo, tenés que contestarle de la misma manera, con la misma cachetada. Pero eso que me contaban a mí, no sé, no me calzaba para nada con la actitud que él tenía conmigo. Nicolás era demasiado cariñoso. Me traía regalos. Estaba todo el día pendiente de mí. Pero al poco tiempo todo cambió. Empezaron las cosas raras. Se ponía celoso de todo. No le gustara que anduviera mostrando las piernas, el escote. Me revisaba el celular. Me decía que me estaba poniendo gorda. Me decía, te estáis poniendo fea. Después empezaron los gritos, los empujones, los golpes. Me empezó a pedir que le entregara todo lo que yo ganaba. Pero ahí fue cuando agarré el impulso. Y con todo el ánimo que me daba mi papá, cambié el número de mi teléfono, cambié el número del celular, agarré mis cosas y después del trabajo me fui. Pero la semana de haberme liberado de Nicolás me enteré que estaba embarazada. Cuando él se enteró me pidió perdón. Me dijo que nunca más lo iba a hacer, que eso ya no iba a pasar. Y le creí, porque ahora siempre cree. Pero a las 2 semanas todo empezó otra vez y me echó de la casa. Pero ahí fue cuando tomé la decisión que tanto me había costado. Fui a un centro de la mujer y lo demandé. Y por eso es que les puedo decir a quienes me están escuchando que uno no necesita de otro para estar completa. Si existe una pareja, tiene que ser para mejor.
Tiene que ser para mucho mejor. No para andar sufriendo, no para vivir con miedo. Porque no tenemos la culpa. No tenemos la culpa de nada. No somos centros de rehabilitación. No somos psicólogas. No somos superheroínas para andar aguantando cargas emocionales que no nos corresponden. Después me puse a pololear con el Kevin. No me gustaba mucho, pero era el primer hombre que me abrazaba y se preocupaba por mí. Y de alguna manera me hacía sentir segura. Podía descansar. Después se puso controlador. Me empezó a revisar el celular y no me dejaba juntar con mis amigas. Decía que eran mala influencia. Nos fuimos a vivir juntos a una toma en Puente Alto. Ahí me di cuenta que estaba embarazada. Yo trabajaba sin parar para armar la casa, para tener unos platos, un colchón. Para poder estudiar tenía que ir a la sede, porque era el único lado donde había luz e internet. Una noche, el Kevin se apareció por la sede y me insultó que yo estaba coqueteando con otros hombres. Me quedé callada, esperando que se le pasara. Al volver a la casa, estaba rompiendo todo y tiró benzina. Me quemó toda mi casa. Esa noche sufrí una crisis de pánico. Y entre los insultos, los gritos, los empujones del que me caí y me pegué muy fuerte en mi guata. Sangré toda la noche. Y al día siguiente tenía que ir a trabajar. Así que me levanté, salí entre los escombros y me fui. Somos más, todas juntas seremos más. La protagonista de la historia de hoy es Irene. Ella es una joven que, al igual que otras tantas, le tocó vivir en carne propia la violencia, el abandono constante y solo el sueño de lograr tener una familia la convirtió en una sobreviviente. Soy Irene. Hace años que estoy escribiendo mi historia en un diario para poder desahogarme. Los recuerdos de mi infancia no son muy bonitos, la verdad, son tristes. Nosotros vivíamos hacinados con mi mamá, con mi papá. Y mi papá era muy violento con mi mamá. A los 11 años mis papás se separaron y con mi hermano pasamos por distintas familias. Yo durante mucho tiempo me he culpado preguntándome si causaba demasiados problemas, si fui muy desobediente o si ocupaba mucho espacio. A los 14 años conocí a mi primer pololo, el Felipe. Me trataba de la misma manera que trataba a mi papá, a mi mamá. Un día algo le molestó, no me acuerdo qué fue, pero me zamarreó, me empujó. Pero yo pensé que todo lo bueno que él me daba pesaba más que lo negativo. Yo estaba segura de que vivir sin violencia no era una opción. Después, más grande, conocí al Adolfo. Al poco tiempo quedé embarazada. Y yo desde ese momento supe que no podía seguir ahí. A diario había un montón de cosas que yo dejaba pasar, que hacía que crecieran sin control. Él me ignoraba por un montón de rato. Me gritaba. Me hablaba con grosería. Después, con el tiempo, la situación empezó a empeorar y a los gritos le siguieron las cosas volando por el aire. Él me echaba en cara todo lo que compraba para la casa. Incluso llegó a decirme que era él el que me alimentaba. Y la violencia y el desprecio eran constantes. Después me acuerdo que durante mi embarazo como que
creé en mi mente la idea de una familia. Yo entiendo súper bien el dolor de una persona que no tiene a su papá presente. Entonces, siempre me iba preguntando qué había de malo en mí. ¿Por qué todo el mundo me abandonaba? ¿Por qué mi papá no me quería como se suponía que tenía que quererme? Así que intenté que el Adolfo estuviera presente en la vida de la Amelia, pero la realidad era muy, muy distinta. Después vino el momento más feliz de mi vida. Bueno, el que se suponía que tenía que ser el momento más feliz, que era el que yo además tanto había esperado, el nacimiento de mi hija. Pero tampoco fue como yo lo soñé. Me hicieron callar cada vez que tenía una contracción, cada vez que yo reaccionaba con un quejido alguien me hacía callar. Aceleraron mi parto, me rompieron la bolsa sin explicarme nada. Me realizaron tactos constantes con muchos estudiantes mirándome. Me pusieron tanta anestesia que al final no podía pujar, no podía moverme. Usaron forceps también, sin avisarme. Yo no sabía que existía la violencia obstétrica también. Pensar que la violencia es aceptable, que está justificada por mis acciones, se volvió un patrón. Entonces me tuvieron que pasar muchas cosas, tuve que aprender, que sanar muchas heridas para entender que no importa mi acción, que no hay golpe, no hay insulto que se justifique. Tuvo que nacer mi hija para entender con certeza que nada de lo que ella pudiera hacer merecía un golpe. Me encantaría que las chiquillas a mi alrededor que están en una situación similar a la mía supieran que nada, absolutamente nada de lo que ustedes hagan justifica la violencia hacia la mujer. Con el nacimiento de mi hija, yo tomé la decisión de cambiar mi vida. Terminé mis estudios y hoy día no dependo de nadie más que de mí. Así que mi mensaje para las niñas y las mujeres de Chile que están en la misma situación, en una parecida a la que yo viví, es que hagan oídos sordos de todas aquellas personas que les digan que ustedes no pueden hacerlo. Que la independencia económica puede ser lo más difícil que les toque, pero se puede lograr. Que nosotras somos capaces de trabajar y de estudiar, de ser dueñas de nuestro propio destino. Me encantaría poder transmitirles palabras inspiradoras, llenas de amor, pero sinceramente yo creo que lo que más me ayuda a mí es lograr tener ingresos propios. Y ojalá también una pequeña red de apoyo. Nosotras podemos trabajar, pero también podemos pedir ayuda a las personas en quienes confiamos. No estás sola, no estamos solas. Mi nombre es Clara. A los 13 años me quedé viviendo con mis abuelos porque mi madre tenía que trabajar. Siempre los vi solucionar sus problemas a gritos e incluso llegaban a los golpes. Entiendo que esto puede sonar horroroso para quien lo escucha, pero la vida en violencia es así. Yo amo a mi abuelo, lo veo con ojos de amor. Él jamás me ha tocado a mí y desde hace algún tiempo que ya no le pega a mi abuela. En la casa de ellos se sentía segura, había amor y los golpes venían con el alcohol y no estaban dirigidos a mí, por lo que nunca me cuestioné que las cosas podían ser distintas. No veía familias a mi alrededor que vivieran sin agresiones. ¿Cómo podía saber yo que el amor era posible sin violencia? Mi madre hizo lo que pudo por sacarme de ahí y cuando consiguió una pareja me llevó a vivir con ellos. Pero mi padrastro también tomaba mucho y se ponía muy agresivo con ella. Como a los 13 años conocí a mi pololo, Quique. Al principio él se portaba muy bien hasta que, como a los 15 años, quedé embarazada. Una noche el Quique no llegaba y salimos a buscarlo.
estaba borracho y se enojó mucho. Me pegó una patada y a los pocos días perdí a nuestro hijo. Lo enterramos en la playa y ahora cada vez que veo el mar sé que está ahí, meciéndose entre las olas. Pasó el tiempo y unos años después conocí a Andrés, mi segundo pololo. Al poco tiempo me fui a vivir con él. No había golpes ni gritos, pero sí un desamor que me dolía. Andrés era muy mujeriego y yo debía limpiar la casa, hacerme cargo de su familia y estar a su disposición cuando él quisiera. Habían pasado varios meses cuando me di cuenta que estaba embarazada. Me aterré. No quería que pasara lo mismo. Esta vez yo quería cuidar, quería proteger a mi hija, así que lo dejé y volví a la casa de mis abuelos. Cuando nació mi hija, me di cuenta que no podía estar en círculos de personas agresivas. Ahora evito estar cuando mi mamá toma alcohol porque tenemos muchos rencores, heridas del pasado, que explotan cuando ella toma. Ese es mi problema. Lo tengo que arreglar porque no quiero que mi hija viva lo que yo pasé. No quiero que crezca pensando que es normal gritar, pegarse, para resolver asuntos que en realidad se pueden hablar. Hoy en día tengo una pareja que nos ama a mí y a mi hija como si no hubiese nadie más en el mundo. Es responsable, es trabajador, jamás me ha levantado la mano ni me ha insultado. Es más, él me ha ido enseñando cómo conversar. Y me di cuenta de que yo no sabía mucho de comunicación. No me atrevo a decir que es perfecto y que no sucederán cosas malas, pero sí me atrevo a decir que si llegara a pasar algo, yo ya puedo ponerle un alto. Según la Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género 2022-2023, 6 de cada 10 mujeres chilenas mayores de 18 años han declarado haber sido víctimas de uno o más episodios de acoso callejero. Situaciones que deberían haber quedado en el pasado, pero que sin embargo lamentablemente siguen sucediendo y que esperamos que algún día podamos decir que la erradicamos. TVN junto a la Fundación Soy Más invitan a la reflexión a través de un espacio aquí en nuestro programa Carmen Gloria a tu servicio. La protagonista de la siguiente historia es Claudia, quien vivió en carne propia esta experiencia. Mi nombre es Claudia. Mi historia es bien distinta a otras. Tuve una familia maravillosa. Siempre me sentí querida y respetada. Al contrario de muchas amigas, nunca viví violencia. En mi casa me sentía segura. Pero cuando salía a la calle o estaba con otras personas no era lo mismo. Antes pensaba que podía ser por mi físico. Algunos me decían que era muy caderona y eso llamaba la atención de los hombres. O quizás me ha tocado estar en el lugar equivocado con la gente equivocada. El primer día de trabajo de mi vida estaba concentrada ordenando unas cajas y revisando unos productos, mientras mi jefe, que tenía como 74 años, no paraba de mirarme y decirle a un amigo: oye, harto guapa tu amiga. Yo me hacía la loca, pero de a poco se empezó a sobrepasar. Estaba todo el día encima mío, haciendo como que me estaba enseñando. Un día mi amigo no llegó a trabajar y me quedé sola con él. Así que aprovechó y me pidió un beso. Le dije que no e insistió y no se despegaba de mí. Tuve que trabajar todo el día con él pegado.
No me atrevía ni a ir al baño porque tenía miedo de que me encerrara y me hiciera algo peor. Cuando terminó el día pesqué todas mis cosas. Me fui y no volví nunca más. Pero esta no fue la primera vez. A los 15 años, mientras caminaba por la calle, pasó un auto muy lento y cerca. Tan cerca que me subieron la falda y me golpearon los glúteos. Y ahora hace poco estaba esperando la micro y un hombre me dice si puede hacerme una pregunta. Me giro y se estaba masturbando. Salí corriendo y llegué llorando a la fundación. Todo el mundo me mira y me dice, ay, qué buen poto, ya quisiera yo tener un cuerpo así, y yo solo pienso que no. Es lo peor tener mi cuerpo. Yo quiero cambiarlo entero para pasar desapercibida. No quiero que me miren en la calle, que me griten, que se sientan con la libertad de mostrarme sus partes privadas sin mi consentimiento. A veces siento que si no tuviera el cuerpo que tengo podría ser libre y salir a la calle sin preocuparme. Es tanto lo que me angustia salir que me vayan a hacer algo, que he estado con muchas crisis de pánico. Me demoré mucho tiempo en entender y aceptar que este acoso constante que me ha tocado vivir en la calle y en mis trabajos no tiene que ver conmigo. He sentido mucha culpa y también miedo de salir sola, porque yo no puedo cambiar el hecho de cómo me veo ni de ser mujer.